thank you, Professor Luis Unity, and also thank you, the President and Vice President of the National University of America for inviting us to visit the university and also to give talks, and also nice to meet colleagues from Colombia, from Venezuela, very nice. Muchas gracias por la invitación, gracias a las autoridades de la Universidad de Barranca por esta invitación para venir a presentar este trabajo, este tema, y también a los otros invitados de Colombia y de Venezuela. Yeah, this talk from Dr. Luis and myself, and we're going to talk about making building materials, of course, making the building materials and metallic building materials. Of course, to make building, we need bricks, need cement, also need a lot of metals, like steel and aluminum metals. And traditionally, these materials are made by casting and then a thermomechanical process. Este trabajo que estamos realizando, esta charla que es del doctor Luis de los Santos y mía, de Liangshan, voy a hablar sobre materiales de construcción metálicos. Hay materiales de construcción, cemento, otro tipo de materiales, en el caso de materiales metálicos para construcción, económicos. Of course, we're in the School of Material Science and Engineering, and within the school we also have an Institute of Ceramics and Powder Metallurgy, also in this institute, and we also have a team on advanced powder metallurgy materials and technology. Estamos en el Instituto de Cerámicos y Polvos Metalúrgicos, la Escuela de Ciencias de Materiales e Ingeniería, y también dentro del laboratorio que es metalúrgica, polvo avanzado, materiales y tecnología. Esas son las instituciones o los lugares que estamos haciendo la investigación. So we want to build, actually we've been working on it. We want to develop, or we are working on developing a new technology which can be used to make such like a metallic material for making buildings by using solid state consolidation rather than traditional casting and thermomechanical process. Estamos nosotros investigando una nueva técnica de la construcción, de fabricación de estos nuevos materiales para construcción. En vez de utilizar el método smelting tradicional, nosotros estamos desarrollando una manera más simple, más sencilla, una técnica más simple para la fabricación de estos nuevos materiales metálicos para la construcción. Recordar recordar que esto es la parte técnica. Ayer ha sido la parte, la charla, digamos, introductoria de la universidad. El día de hoy es la charla técnica para los estudiantes públicos de ingeniería civil, porque los mayores beneficiados, bueno, es para el público en general, pero la ingeniería civil que están acá, supongo que están más interesados en luego la colaboración para hacer la pasantía, los estudiantes allá en China y viceversa, ¿no? En la parte técnica el día de hoy. When I go back to China, I will start to learn Spanish. Hopefully next time I will Spanish. La próxima vez ahora que regrese a China, voy a tener que tomar un curso de español para poder venir y dar una charla en español la próxima vez. This process called thermomechanical particle control, but it's very easy to understand. Like we start with the metal particles, powders, like the flour, metal particles, and then deform, like apply pressure to deform, so that the shape of the particle will change, so that it will fill the space. We call dentation, and then but
at this stage, the particles are not bonded. But as long as the particles are hot enough, and also they are in contact at atomic level, and then the bonding will be established by diffusion. So we get the bonding. Once we have the bonding, so this particle material will turn into the solid material, into like continuous solid material. In this case, we'll start to have we'll basically have a bulk material which is useful, and we need to control the one structure. Este método, nuestro método que es de consolidación particular termodinámica, es un método sencillo en realidad, este método que estamos desarrollando. Este método es tener inicialmente el material en polvo. Si no lo tenemos en polvo, podemos volverlo polvo. Una vez que tengamos el polvo de estos metales, lo densificamos. Se identifica como aplicando una presión muy grande, por ejemplo, presionándolo, o se puede laminar. Entonces, una vez que se densifica, volviéndolo, digamos, presionándolo, esas partículas, ese polvo, se vuelve, digamos, un material ya en barra, más sólido, más grande y más compacto. Y realizándolo a altas temperaturas, se realiza un bonding, que significa que hay una difusión interna entre granos, y esos granos se van a unirse unos entre otros, ya no por presión física, sino ya hay una difusión entre grano y grano, hay un poder, digamos, en el que están más unidos, y eso sería el material que tendríamos. So this process makes use of the fact that solid matters, the atoms can be very active when the temperature high enough to be close to the melting point, but below the melting point. And because the atoms are very active, so they can establish a bonding quickly. Inicialmente los granos, las partículas, el polvo que tengamos en el metal están, digamos, no unidos entre el grano y grano, no están unidos. Fácilmente nosotros podemos unir mediante la compresión de ese material y elevando la temperatura hacia una temperatura cercana a la temperatura de fusión, la temperatura llamada temperatura melting, la temperatura en la cual ya se vuelve líquido el metal. Antes de llegar a esa temperatura, o cercanos a esa temperatura, ya el material, debido a que a punto de derretirse, ese metal está a punto de derretirse, entonces ya hay una interacción entre grano y grano y ya se solidifica y quedarían unidos los granos. This is not really a metal, right? It's an alloy. Can be pure metals, can be alloys. Can be pure metal? Yeah, yes. But generally you use as alloys or something. Yeah, most times we use Yeah. alloys, but the nature is the same. Right. They're just different combinations. Puede ser Like también, metal is an exception, like exceptional case of alloys. pueden ser también aleaciones. So again, here we've got the particles, and then deform them into this. But the particles have a layer of oxide on the surface, so that when we deform them to make a piece of material like this, we have three types of interfaces, like a metal surface metal surface connect metal surface, and this one is metal surface connect oxide surface, and this oxide surface connect on oxide surface. So it's three types. Tenemos, entonces, debido a que son partículas metálicas, el polvo metálico, entonces este polvo, al ser los comprimidos, se van a deformar. Entonces, aplicándole una presión, se comprime, pero recordemos que esas partículas sólidas, ese polvo sólido, en la superficie de cada partícula hay un óxido natural, justamente por la interacción con el aire, etc. Entonces, ese óxido también va a formar parte interna del conglomerado, del material sólido. Entonces, hay tres tipos
dependiendo de la cantidad de sólido, la aglomeración del sólido, existen tres tipos que están ahí enumerados, que son los tipos de materiales que se van a obtener por respecto a la cantidad de sol la parte óxido. So this three types. So this turn into green boundaries. This type turn into the metal oxide interface, and this turn into oxide like a boundary. Entonces hay como el material consiste en parte metálica, el grano metálico y la parte óxida. Entonces si hay interacción metálica, hay una frontera de grano que es metal-metal, es el tipo 1. En el tipo 2 va a haber una interacción, como un sándwich, digamos, que es de metal con el óxido. Entonces el óxido está en el medio. Y otra interacción, quizá que sea el óxido con el óxido de la otra partícula. Yeah, because the solid surface has got roughness, so when we push them together, they are like very small cavities, nanometer cavities at the boundaries. Va a haber cuando es metal, en el caso 1 va a haber una mejor superficie y hay ciertas cavidades internas que son las cavidades que serían metálicas, que es la parte que nosotros nos interesa, que son más eficientes y mejores para ser aplicados, que es lo que estaríamos buscando. So now we have done popular research on these. So the first case of study is the effect of powder particle surface oxidation on interparticle boundaries and mechanical properties of aluminium fabricated by spark plasma singeing of aluminum powder. Por ejemplo, hay ciertas publicaciones que ya hemos estado realizando, ciertos trabajos que hemos estado realizando, en los cuales hemos visto cómo esa parte óxida, la parte óxida interviene en las propiedades mecánicas, en este caso del aluminio. Nuestro metal sería aluminio que estamos fabricando y hemos estudiado cómo influye esta parte óxida de este material, del aluminio. We use this gas atomized aluminum powder. Gas atomized means like from aluminum liquid, and then use the argon gas to like blow the liquid to turn the liquid into droplet, and then the droplets become particles. So this is called gas atomized powder. So this sample is made by using gas atomized powder. So this is the Mach structure. This is like you see this sort of a green boundary, and this is sort of like a interparticle boundary in here. And then another sample, P2 sample. For P2 sample we use of further oxidized aluminum powder. So then from this powder, and then we oxidize these powders to make the oxide surface layer thicker, and we make use this powder to make sample like this. So in this one, you see this, we have thicker boundaries here, and the Mach structure is the same. Por ejemplo, aquí podemos observar dos ejemplos que en el caso del trabajo que hemos estado realizando es en el primer caso, en la parte de arriba, la muestra B1, es el polvo de aluminio que se derrite a altas temperaturas, el aluminio a 600 y tantos grados Celsius. Luego ese metal líquido se hace por un goteo, se pasa por unos embudos, digamos, y llega, cada gota o ese líquido llega a un spray de argón, a un flujo de argón, y ese flujo de argón va a hacer que se genere un spray de gotitas pequeñas, muy pequeñas, gotitas de este material
de aluminio líquido que está caliente. Entonces se genera un spray de estas gotas de líquido de aluminio y luego se solidifican. Y ahí son los resultados. Cuando se solidifican podemos observar las fronteras de granos de las fronteras de granos interiores, la microestructura interior de la muestra. En el caso del ejemplo 2 podemos observar qué pasa cuando también oxidamos, se oxida, ¿no? La muestra. Entonces al oxidarse, entonces se forman, observen las fronteras de granos, es más oxidada, son más notorios el óxido ahí. Casi el mismo resultado, pero con diferencias en las fronteras de granos. With the B1 sample, remember we use the clean aluminum powder particle to make this sample. And in this sample, we have the interparticle boundary to be like this. And this actually is the grain boundary, but at the grain boundary we have aluminum oxide nanoparticles as the boundary. Aquí en esta muestra, es una muestra limpia, la muestra sin óxido aparentemente, que analizamos la parte microestructural, la parte morfológica, micromorfológica, pero ahí podemos observar unos cuantos puntos oscuros que son parte óxida que hemos encontrado ahí. And these aluminum oxide nanoparticles come from the original aluminum oxide surface film, which became like broken during the fabrication. Esto proviene de las nanopartículas de óxido de aluminio, proviene del óxido inicial superficial de la muestra. For E2 sample, remember we use the further oxidized aluminum powder, so the oxide film, surface film on the particle is thicker. So now during fabrication, the film could not be broken, so the lead continues in the material. So the two films, they are in contact together to be bonded, but they have the nanometer pores, they call nanopores, very small, like a nanometer size pores. En la muestra 2, que es inicialmente utilizamos muestra ya oxidada con capas de óxido. Entonces, cuando después del proceso analizamos la microestructura interna, la morfología interna, y podemos observar ahí en la figura, en la última figura, que hay ese óxido no desaparece, continúa, ese óxido está atravesando la parte interna, continúa el óxido inicial, pero sin embargo en ese óxido, dentro de ese óxido hay unos nanoporos, unos poros que están ahí presentes. And they have effect on the mechanical properties, but this is called stress strain curves, means like we pull the sample to extend it, and so for B1 sample, you cannot see the color either. So this is B1 sample. The B1 sample, you see, the strength is similar, but they can extend by 50%. And B2 sample, they have a slightly stronger, higher strength, but they can only extend by 10%. Aquí podemos observar de ambas muestras. La B1 es la que no tiene mucho óxido, la que no tiene óxido, y la B2 es la que tiene óxido. Si hacemos las pruebas mecánicas y observamos el porcentaje de las fuerzas de resistividad, digamos, al rompimiento, y empezamos a estirar la muestra, estiramos la muestra, se estira la muestra con determinada fuerza. Hay un momento que la muestra, el metal, se va a romper, y esa es la caída que se va a generar. Podemos observar que en la muestra B1 hay una gran resistencia del material a ser roto, hasta 50% más o menos. Pero sin embargo, esa muestra que no tiene óxido, la muestra B2, que es la muestra que contiene óxido, resiste mayor, cuando se estira la muestra,
hay un estrés que es mayor que la muestra B1 sin óxido, pero sin embargo solamente puede resistir hasta 10% aproximadamente de estiramiento. So they fracture differently. The B1 sample, they have like more ductile, so shown by this fracture surface. But B2 sample, they have fractures more easily, as shown by this flat surface, and also the cracks go along between or go along as the boundaries. So here, the crack does not go along the boundaries, but here the crack go along the boundaries. Si hacemos un rompimiento de la muestra y vemos la sección transversal de la muestra y analizamos las muestras transversalmente, en la muestra 1 podemos observar que es una muestra compacta. En la muestra 2 podemos observar que la muestra 1 es la muestra sin óxido, la muestra 2 es la muestra con óxido. Podemos observar hay unos cracks, unas fisuras que están en el cuerpo de la muestra. En la muestra B1 no se muestran muchas fisuras, pero en la muestra 2 se encuentran muchas fisuras porque es la muestra que tiene óxido. So for building material, we want this kind of material because it's safer to have such material. And although this material has the same even a slightly higher strength, but we don't want this material because this material is not ductile enough. Nosotros para hacer aplicaciones en la construcción tenemos que utilizar muestras como la muestra 1 porque tiene mayor resistividad a la deformación y a ser quebrados. La muestra 2, con óxidos, puede quebrarse más fácilmente debido a estas fisuras que tienen internas. Yeah. So that's the effect surface. For the small mechanical processing, we can use what's called powder compact forging, like take the powder, make like a compact powder to a shape like this, and then heat this compact up to high temperature, and then forge this compact into a plate. Esto sería el proceso más o menos para hacer la muestra compacta. Tenemos el polvo inicial. Ese polvo se prensa y se tendría la muestra inicial, ¿no? Luego de esa muestra prensada se eleva la temperatura y hay una difusión interna entre grano y grano para que se vuelvan estas en un ambiente, en una atmósfera inerte, por ejemplo argón, etc. Hay una difusión interna del metal y los granos se unen entre ellos y luego se cambia la forma en forma de platos para luego estudiarlos. Why the oxide layer can be removed? The oxide layer. This is a problem. Why you don't do that chemically? Is this a problem with that? For aluminium particles, the aluminum oxide is very stable. So there's no reduction which could be used yeah. I mean, if you use acid for other material, yes, like oxide, copper powder, we can use hydrogen. Iron oxide, we can use hydrogen. Yeah. There's some metals which we can't. You're right. But with aluminum is aluminum is so strong, because aluminum. Yeah. But also aluminum powder that is not dissolved. Like titanium oxide, it's difficult to remove when it's dissolved. When it's time to dissolve. So it's some case coming down. Yeah, we can make use of powder, make part from like a component from. Estas figuras muestran cómo se preparan las muestras. Es justamente lo que les puedo explicar. Another way of doing the small mechanical consolidation is called powder compact extrusion. So we press
the powder, compact powder into like a cylindrical compact like this, and then put a heat die, and then put this one in a die like this, and then push the compact through the die. And once that's done, it will produce like a structural members like this, bars or other shapes. Este método de extrusión compacta de polvo, tenemos inicialmente el polvo, por ejemplo, podría ser titanio en este caso en la figura, luego se compacta, se prensa y luego que se prensa, lógicamente usamos también la prensa elevando las temperaturas y elevando las temperaturas antes de su punto de melting, se comprime y se puede formar barras o hilos de la muestra. Yeah. So it's amazing to see that here is powder, here already we get the solid materials, and this only takes very short time. Entonces tenemos, como pueden observar, empezamos con muestras así en polvo. Estas muestras en polvo lo podemos convertir al final en muestras en alambres o en barras compactas. Yeah. So that's the process. The next example is that we use we use this process to make what's it called ultra-fine grained aluminum alloy matrix nanocomposites. Ahora podemos observar aquí otro método, en el cual, otro trabajo que hemos estado realizando, que es ultra-fine grade de ultrafinos, granos ultrafinos. So we use this aluminum alloy. It's one of the aluminum alloy, 6063 aluminum alloy machining chips from grinding machining chips, and we grind the machining chip to make flakes. So this is flakes, and then mix that one with the silicon carbide nanoparticles. So these are very small silicon carbide nanoparticles. Sí, aquí tenemos dos materiales, carbono, silicio carbono, nanopartícula de silicio carbono y un aluminio, un material de aluminio que se llama, un compuesto de aluminio que se llama aluminio 6063, que están en flakes, en pequeñas flakes, son no necesariamente esféricos, distintas laminitas muy pequeñas en forma granulada, ¿no? Tenemos ambos digamos materiales. We use ball milling to make the powders. So you start from the flakes and the silicon carbide nanopowder, and then ball milling with this. So this was the different compositions. This is 1% of silicon carbide nanoparticles. This is 5% silicon carbide nanoparticles, and this is 10%. Si nosotros tenemos las muestras y esas muestras iniciales que son silicio carbono y aleación de aluminio en flakes, nosotros esos dos componentes, esos dos ingredientes, la nanopartícula de silicio carbono y los flakes de aluminio, combinamos ambos y le hacemos un método de Milwaukee, que es este método de mecanosíntesis, que son unas vías esféricas metálicas, se echa el polvo y se realiza un movimiento aleatorio. Entonces las bolas que están dentro de ese contenedor van a golpear los ingredientes, los polvos, y los van a unir entre ellos, y aquí tenemos resultados en los cuales es a 1% del volumen de la nanopartícula de silicio carbono, a 5% de la nanopartícula de silicio carbono y a 10% de las nanopartículas de silicio carbono en el contenido, y podemos observar ahí algunas diferencias. This is to show the size of the particles, size distribution. So the particle size is so here this one's closer to the size of between this is like 700 micrometers and 70, 60, 70, so like 20, about 40. So this is the coarse particles with
more silicon carbide, the particles become finer, so like below 100. Aquí podemos observar la distribución del tamaño de grano, esta distribución del tamaño de grano, de las partículas que se generan. Por ejemplo, es a 1% son los cuadraditos, a 1% de silicio carbono, el tamaño de partícula es de entre 100 micrómetros a 1000 micrómetros, y a medida que yo voy aumentando el porcentaje, la cantidad de silicio carbono, nanopartículas de silicio carbono, voy a observar que esa distribución, el tamaño de grano de mi muestra resultante va a ser más pequeño. So this is the sample we made from the powder now because this is solid. Esta es la muestra en la cual cuando ya la hemos laminado. See, this is mass structure of the material, the sample, with 1% of silicon carbide. So here it is smaller, silicon carbide particles distribute inside the metal matrix, and also here more silicon carbide nanoparticles. Here 10% silicon. So in general, the nanoparticles uniformly distribute inside the metal matrix. Aquí podemos observar con distintos porcentajes, 1%, 5% y 10% de nanopartículas de silicio carbono, y vamos a observar que las nanopartículas se distribuyen a medida que vamos aumentando el porcentaje, las nanopartículas se van distribuyendo más uniformemente dentro de la muestra. And this is the silicon carbide nanoparticle size distribution. La distribución del tamaño de grano de las nanopartículas de silicio carbono. And this to show the grain structure. So this here you can see that the grains, the aluminum alloy grains are like about 1 micrometer, and here it's about 500 micrometer, and here it's less than like 200 micrometer. So y aquí podemos observar a 1%, 5% y 10% del silicio carbón. Vamos a ver lo que pasa al aluminio, al compuesto de aluminio, vamos a observar que se va volviendo más pequeño, están indicados con las flechas, es la componente del aluminio, entonces se va distribuyendo mucho mejor. Yes, this is the grain size distribution. Esta es la distribución de frecuencia del tamaño de grano. So these curves show the mechanical properties of the samples. So with 1% of silicon carbide particle, and also got coarser grain, the strength is about 320 or 330 megapascals. With 5% of silicon carbide, the strength is close to 500 megapascals. With the 10% of silicon carbide particle we got about 600 megapascals, so much stronger. Podemos observar aquí la resistencia al estrés, al estiramiento que tiene la muestra, el 1% que es la curva de abajo, el 5% que es la curva roja del medio, y el 10% de contenido de silicio carbono que es la curva más alta. La curva más alta, a medida que nosotros vamos aumentando el porcentaje de contenido de silicio carbono, vamos observando que tiene mayor resistencia al estiramiento en megapascal, puede alcanzar hasta 600 megapascal de resistencia. And we also look at the fracture surface to see how the material fracture. Podemos observar las fracturas de cómo cada muestra. And also we look at the fracture samples to see to see how the fracture occurred. With 1% of silicon carbide, the fracture occurred like with the forming of cavities like this, and with 5% of silicon carbide, the forming cavities at the inclusion here, and with 10% of silicon carbide, with the cracks formed like this, and the cracks occurred. The cracks formed at the boundary between the powder particles.
Aquí podemos observar que en 1% la distribución de las fisuras, cómo se realiza, cómo se distribuyen internamente dentro del material resultante. A 1% de la izquierda, a 5% las fisuras son en forma casi puntuales, al 10% las fisuras podemos observar más grandes y están en las fronteras de grano. So that's what the material science, that's what the material scientists do. We examine the behavior of the material. Nosotros hacemos ciencias materiales, cómo está la estructura interna de estos materiales. We also make the aluminum alloy chip. That's another aluminum alloy, different composition, and use alloy chips to make a part like this. Tenemos esta componente, por ejemplo, de una aleación de aluminio, que es el aluminio 356 que tenemos en forma de viruta en la izquierda, y luego nosotros logramos a transformarlo a esta morfología, a esta forma de la derecha. We have examined the mechanical properties of the material in this part, and the mechanical properties are excellent. Entonces hacemos todas las propiedades mecánicas, estudiamos las propiedades mecánicas, luego que hemos transformado a la forma de la derecha del material que hemos construido. We also use this another alloy. This is also 66 alloy. The aluminum chips to make tubes. Which can be used for like a building material. Estos materiales de aluminio, por ejemplo, esta viruta de aluminio, nosotros podemos formarlo, hacerlo en forma de tubos. So this tube is made by using the chips, and this tube is made using the traditional way of ingot from cast ingot. El material de la izquierda es mediante la obtención mediante nuestro método y el tubo de la derecha es mediante el método tradicional que es el método tradicional que es de casting ingot. So this one is here for comparison. Es para comparar cómo queda. So this is the mark structure of the tube. So this is the mark structure of the tube made from the chips, and this is the mark structure of the tube made from ingot. So they are similar, but there's a little difference. There's some like small difference. Esto es para comparar la microestructura del material del tubo que hemos fabricado por nuestro método, la parte A, y del tubo que se fabrica tradicionalmente por los métodos tradicionales de ingot. En la parte, en la muestra que hemos realizado nosotros podemos ver algunos puntos ahí que no aparecen en la muestra tradicional. So in this material we only see grid boundaries, but here not only we see grid boundaries like this, but we also see this line is actually the boundary between the chips. So this line is the boundary between the chips. Podemos observar aquí en la derecha, en las muestras tradicionales, que hay claramente las fronteras de grano. Y en la izquierda hay unas fronteras de grano que se alargan a distintos granos, que debería no solamente deber ser fronteras de grano, sino a ciertas uniones. Inside is not similar. So after heat treatment, we have this small nanometer size precipice in this iron tube, the tube made from ingot. And this is a tube made from the chip. Same. So we all have the small precipice, which are here to make the tube stronger. After the annealing, you said? After the annealing? Heat treatment. Yeah. Luego de un tratamiento térmico se puede observar los resultados también del método de la derecha, es el método tradicional del ingot, y el método nuestro de la izquierda podemos observar una pequeña diferencia en ambas microestructuras internas. So this curve shows the mechanical properties of the material. These two curves are from the RC tube, from the tube made using the chips, and these two curves are from the tube made by using the cast ingot.
It looks stronger, but they are stronger because we have more magnesium in the ingot, in the tube made from ingot. And also compare these two curves. One is a specimen cut along the tube. Another one is we have a specimen cut along the direction perpendicular to the tube, like in the transverse direction. Like if this is tube, one is along the direction, that's L, another is the transverse. En estas curvas aquí podemos observar las diferencias que existen en la resistividad de estiramiento de las muestras. Tenemos las propiedades mecánicas del material en los tubos por método tradicional del ingot y mediante nuestro método. Y podemos observar que el método del ingot está ligeramente, tiene mayor resistividad debido a que dos cosas. Primero, a la cantidad de magnesio que existe dentro del material inicial, y segundo, debido a que hay estiramiento no solamente a lo largo de las fuerzas externas que se están aplicando, sino también transversales a esas fuerzas internas en el caso de nuestro material. So in general, the mechanical behavior of the tube made from the chips is very similar to the mechanical behavior of the tube made from the ingot. Son casi similares a las propiedades mecánicas de nuestros tubos fabricados por nosotros, son casi iguales en valores a los fabricados por el método de ingot. So that means we can use the tubes made from the chips for building the tubes. Estos tubos se pueden luego utilizar como materiales de construcción. So this is the fracture surfaces, again to show that the behavior of the tubes made from the chips is similar to the tubes made from the cast ingot. Podemos observar la micromorfología interior del material, son muy parecidos a la muestra que se realiza para el ingot tradicional. Okay, so those are the aluminum alloy. We also use the process to make the titanium structural members by using this titanium hydride powder. Hemos hablado ya suficiente del aluminio, vamos a hablar acerca de titanio para hacer membrana de titanio. Yeah, we can go a bit faster now. So this titanium hydride powder, use that. Voy a hablar un poquito más rápido, son las muestras iniciales. Yeah. And during heating, because remember we contact the powder and then heat it up. During heating, the hydrogen, titanium hydride dissolves, so this become titanium. Luego, cuando nosotros aumentamos la temperatura, los picos del efecto de la rayos X del hidrógeno se desprenden y queda solamente titanio. And this is the microstructure. Esta es la estructura de las muestras. And this is mechanical. This is the stress strain curve to show the mechanical behavior. You see that with when we heat the powder contact up to 1100 degrees Celsius, this Kelvin, 1373 Kelvin, and 1473 Kelvin, we got the good ductility and also very good strength. Podemos observar que estos 473, 773 son las temperaturas que se ha hecho el tratamiento, y podemos observar que luego de hacer estos tratamientos se tiene mejor resistencia. So from the fracture surface, you see that the materials are quite ductile. But when the extrusion temperature is lower, the particles separate because the bonding at the inner particle boundaries is not so good. Podemos observar que a menores temperaturas de cocimiento hay unas fronteras de grano las cuales no están unidas. So when we use high enough temperature, there's no such problem. Cuando se aumenta la temperatura, ahí no están esos problemas. Estas fronteras de grano ya no existen. So here, from this we can also see that the bonding between the particles is generally very strong because we don't see any
separation of the particles. Podemos observar que luego de hacer el tratamiento térmico a distintas temperaturas, a temperaturas más de 1000 grados, podemos observar que es más compacto porque no podemos observar las fronteras de granos. We also use titanium alloy chips, like this machining chips, and then we put hydrogen in the chips. And because once we put hydrogen in the chip, it's very brittle, and then we can grind the chip into powder, and then we use the powder consolidation to make something like this. Aquí tenemos la viruta inicial. Esta viruta inicial lo que hacemos es le agregamos el hidrógeno, y este hidrógeno me va a servir para hacer mejor los granos, unos granos más uniformes, y luego esos granos más uniformes, con esos granos más uniformes podemos hacer la morfología compacta como aparece en la derecha. And this is the mark structure of the sample. Esta es la microestructura de la muestra. And this is the mechanical behavior. So this after consolidation, we have a high strength, like 1300 megapascal. This is very high strength for titanium alloy, and also good conductivity. Aquí tenemos las resistencias mecánicas antes de ser fabricadas y luego de ser luego del tratamiento térmico. After we anneal this sample at 700 degrees, the strength becomes slightly lower, but the ductility increases clearly. Podemos observar que luego del tratamiento térmico llega la fuerza de actividad de elasticidad es menor que la fuerza de elasticidad inicialmente, pero la ductibilidad se incrementa, que es de 10 inicialmente, podemos llegar hasta 14. So when we see a curve like this, we are very happy because the material is it's a good material. Si podemos observar que cuando una forma sigue la curva, significa que es un buen material. So that means we can start with the titanium alloy chips and then use this process and turn it into the solid material, which has very good mechanical behavior, and we can use it for constructions or making machine parts. Esto significa que estos materiales iniciales de titanio podemos seguir este procesamiento con hidrógeno y luego hacer todo este proceso, y las aplicaciones podrían ser para materiales de construcción y para piezas de maquinarias. Traditionally, industry will take the chips and then put it in a furnace, melt it, and then cast it again. But our process does not need to melt the chip. We just do this in solid state, which means we save at least 30% of energy in getting the solid material. Tradicionalmente lo que hace la industria es tener estos materiales iniciales, luego se sube la temperatura a muy altas temperaturas, el punto de fusión del metal, y luego se procede a realizar estas morfologías, estos nuevos diseños de los materiales. Sin embargo, en nuestra técnica nosotros no llegamos a esas altas temperaturas, simplemente en el estado sólido mismo, ya no en el estado líquido, hacemos estas variaciones en el hidrógeno y podemos nosotros fabricar con menor costo de consumo de energía estos materiales. When we process material in solid state, we also do not have much emission of wet gas. There's no otra ventaja de nuestra técnica es que como no llegamos a la temperatura de fusión, no hay gases que se emiten, no hay humo, smog que se emita, entonces porque estamos en el estado sólido, trabajando en el estado sólido, y no emiten gases tóxicos. So this is also good for this is good for environmental protection. Es muy bueno para conservación del medio ambiente. Yeah. So based on this research and the technology we have developed, we decided to collaborate between National University of Verona, UNLV, and Northeast University. Our team, we together want to have
a research and development project called Research and Development of Cost-Effective and Green Metallic Building. Este es el proyecto que se realizaría con la Universidad de Barranca. So the scope of this project is that we use powders, or maybe chips as well, produced from recycled, like cast iron, steel, machining chips. In China, there's a lot of one. I think Peru, maybe not so much one, but I'm sure we get some. But maybe in South America, there's other countries. As long as you have a car manufacturing industry, machinery manufacturing, there's a lot of metallic machining chips. Es utilizar estos materiales desechos de las siderúrgicas, por ejemplo, que en China abundan. En Perú, no sé, quizás podemos ir a Sauter, aquí en Chimbote, tener estos desperdicios. Yeah. So we take this one as raw materials, and then we use the thermomechanical powder consolidating process, as I have shown, to turn the raw materials into steel wires, like steel wires and aluminum alloy extrusions. Y luego que son materiales de desechos de las siderúrgicas, nosotros podemos hacer el proceso como las láminas anteriores que les he indicado, en los cuales lo hacemos en forma de partículas, lo particulamos en forma de polvo y hacemos el proceso a altas temperaturas y para formar los alambres o los láminas o las barras que decíamos. So the aim of this one is to develop technology to mass produce metallic building materials at a lower cost, because the raw materials are cheaper and also less energy consumption by more than 30%. Entonces tendríamos, el objetivo es bajar el costo a 30% en el costo de materiales iniciales, porque son materiales de desperdicio, las siderúrgicas. Estos materiales de desperdicio, digamos, como un mínimo 30% de más barato, y además también reducir el consumo de energía en la fabricación de las piezas, 30% más. And because we use the solid state to process the material, their mechanical properties will be equivalent or superior to their counterpart produced using conventional technologies. Entonces las propiedades mecánicas de estos nuevos materiales de construcción puede ser equivalente o quizás superior a lo que ya se produce por los métodos tradicionales. So there are four parts in this. First, we identify and select 3 typical target metallic building materials. So we will work with colleagues in the civil engineering school here and also in Northeastern University to identify 2 steels which are typically used in building industry, and also 1 aluminum alloy. For aluminum alloys, I don't know. La primera parte es la parte de identificación de los materiales que haya más factible de conseguir aquí en el Perú y con la colaboración de los ingenieros civiles de la Universidad de Barranca y también con colaboración con los científicos de la Universidad de Shenyang. The steel wires and rebars are used in a very large quantity for making steel reinforced concrete. Para hacer estos alambres, ¿no? O estos materiales. And also aluminum alloy extrusions are used in making window frames, like modern building window frames, and also structures. These window frames will use aluminum. Por ejemplo, estos materiales de las ventanas, que son los aluminios, los barras de aluminio para ventanas. And then we determine the mechanical properties and cost target, what's called target, what we need to get. Entonces es luego que tengamos estos materiales, nosotros vamos a estudiar las propiedades mecánicas de estos materiales. And then we fabricate some samples of these 3 target materials, like 2 steels, 1 aluminum,
alloy using the consolidation technology and also the chips, machining chips, recycling. If we need, we also can get some iron powder, low-cost iron powder as a material to make up the alloy. And and then the steel and alloy machining chips can be obtained from factories in Shenyang and other cities in China, but then you can also obtain some from estos materiales que se han identificado, luego podemos fabricar las muestras, ¿no? Hacemos las muestras que pueden hacerse en Shenyang o si se puede hacer en Perú, podría hacerse en Perú también. And then of course, once we get samples, we start the mark structure, the kind of properties, and like fracture behaviors, and we use some erosion resistance of the samples differently, and then determine the mark structure and the kind of properties, evolution of the material during consolidation and further processing. So we build up understanding of these samples for this project. Luego estudiaremos la microestructura de la muestra que hemos realizado, que hemos fabricado, y esa muestra que está fabricada en la parte 2. Y vamos a determinar las propiedades mecánicas y microestructurales del material que hemos fabricado. In the same time, we will also identify commercial partners in China and Peru. Maybe we can collaborate to commercialize the technology developed in this product. So which means we want the industry to work with us to build up like a factory to produce products. Luego la parte 4 tenemos que identificar la parte comercial. Una vez que ya hemos caracterizado las muestras y fabricado las muestras y caracterizado las propiedades mecánicas y microestructurales, podemos identificar y buscar las industrias interesadas en la comercialización. So by working together with commercial partners, we hope to build a pilot plant for producing like 15,000 tons per year of such materials. Estas son las que se espera, es la producción de volúmenes, una planta piloto de alrededor de 5.000 toneladas por año de estos materiales de construcción, 15.000 toneladas por año en total. So this is the suggested timeline. So starting from January, hopefully we'll start from January to March, we complete the part 1, that means we identify the alloys and start the project. And then from April to November, sort of part of the next year, we will work on making the samples and do the characterization. Yeah, and then part 3 will do some more research on this. And part 4 will work closely with the commercial partner. Hopefully we'll start to part of that. Este proyecto de colaboración con la Universidad de Barranca, la Ingeniería Civil, es por 2 años, empezando se espera que se empiece en enero del otro año, y la primera parte es visitar libros, identificación, etc. La segunda parte sería la fabricación de las muestras, que va desde abril hasta noviembre. Luego la tercera parte, las caracterizaciones y posibles resultados para más adelante. These are the research team. Of course, Northeast University, we have from here, of course, Professor Luis here and Engineer. Goodness. Sorry. Ingenieros. Estas son las personas involucradas en el proyecto, que van a estar involucradas en el proyecto. La parte de la Universidad de Xinjiang, los profesores que están arriba, y la parte de la Universidad de Barranca, el personal que está en la pantalla. So
of course, we have a number of students who are not listed here. And here also we're going to have a student UNAP. Yes, the UNAP team will be specialized in the civil engineering on the engineering side. We are more specialized in material science. De los especialistas que requerimos para que viajen a Shenyang tienen que ser los profesores, ingenieros civiles o la escuela de ingeniería civil, y aquí no aparecen los estudiantes, pero se espera que estén incluyendo 5 estudiantes a 10 estudiantes que estén viajando a recibir cursos en la universidad en China, de la escuela de ingeniería civil. This initiative is not just a research program. We also hope to use this research project as like a platform, as like starting point and platform for like a collaboration in education. I think maybe also starting point of education collaboration between China and South America. La ventaja remarcable de este proyecto de investigación es que no solamente se enmarca en la investigación en sí, aparte de la investigación, además es también el estudio académico, la parte académica, es decir, con los estudiantes, 5 estudiantes de la universidad cada año, 5 estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Barranca, los primeros puestos lógicamente, van a viajar a China, a la Universidad de Shenyang, Northwestern University, para tomar unos cursos, participar en el proyecto y tomar unos cursos en este programa, en esta colaboración. Y esos creditajes se van a convalidar aquí en la Universidad en Barranca, ¿no? Y no solamente eso, una vez que terminan estos estudiantes de hacer su pregrado, o sea, terminan su carrera, inmediatamente hacen su posgrado en China, el posgrado en esta universidad pagado por el gobierno chino. Each year we will send 5 undergraduate students to NGO, Northeast University, to take material science courses, and I think maybe also the civil engineering courses, and also conduct research in the research program. Because we encourage undergraduate students to start research, and Northeast University. Los estudiantes estarían viajando, interactuando con los estudiantes en China, y llevando los cursos, participando en la investigación en ciencias de materiales, en ingeniería civil, y realizar, participar en el trabajo en las actividades de investigación. So we hope that the courses that the UNAP student take and pass, they will get credit back at the UNAP. Como se mencionó, el creditaje sería convalidado, que los estudiantes lleven en China, serían una vez que regresen al semestre o a máximo un año, cuando regresen aquí a la Universidad de Barranca, esos creditajes que se han llevado en China se convaliden acá, en Barranca. So, we also hope to have the effective exchange program. Of course, by now, Professor U.S. Unity on behalf of the UNAP already visited Northeast University, and Dr. Lewis and myself already visited UNAP. So I think it's good because I think for any collaboration between universities, it's very critical to have. I had no idea about Peru was like before, but now I like the whole that we are working together like colleagues. It's very important. Ya habíamos conversado, habían visitado el profesor Luis Carrillo, había visitado meses anteriores la Universidad de Northwestern University en Shenyang, en China, y ya habíamos verbalmente habíamos acordado que serían 2 profesores que estarían viajando de la Universidad de Barranca por año, estarían viajando a China para que estén capacitándose también en las técnicas, participando en el proyecto, y profesores investigadores de la Universidad de China estarían viniendo también a capacitar aquí en Barranca. So afterwards, when the project started, we hope to have at least like 2 faculty members from each side to visit other side to stay for up to 1 month. That would be very challenging.
Un mes de visita de estos profesores que están viajando de la Universidad de Barranca, están viajando y viceversa, a Shenyang y viceversa. Actually, if I have time, I want to come back to Spanish. Bueno, yo tengo tiempo, estaría regresando yo personalmente también aquí a Barranca, pero previamente tengo que aprender español. I think the Spanish may not be so difficult to learn because I can guess lots of words. Lots of words I can guess the meaning, but the pronunciation might be very different. Grammar. Creo que el español es muy difícil de aprender. Por lo que puedo leer, las transparencias de español es muy parecido al inglés, solamente la gramática y la pronunciación. Y también los estudiantes que van a viajar van a comunicarse con los estudiantes chinos en inglés, porque los estudiantes en China todos hablan inglés. Y las clases también son en inglés. Es la mayor problema. So hopefully the teams on that side will collaborate on teaching. Like we develop courses together. Some used to be here, some used to be in Northeast University. And also in terms of the further studies, hopefully we're going to have some graduates from UNAD to come back to Northeast University to study for master's and PhD. I don't know, some of our PhD graduates will come here to become professors. Otra ventaja es también de que los miembros de facultad de aquí esta universidad la Universidad de Barranca van a colaborar con los investigadores y los miembros de facultad de la Universidad de Shenyang, y ambos van a refinar y mejorar la currícula que se lleva en ingeniería civil, para mejorar las currículas de ambas universidades. Y también los estudiantes que estén visitando la Universidad de Shenyang, una vez que se gradúen, estarían realizando su maestría y sus doctorados en China. I think UNAD is being small, but could be being very excellent, and also being new and could be very open-minded. I think that's an advantage you have that we don't have. Una ventaja de ser una universidad nueva es que ustedes pueden hacer lo que gusten respecto del avance y definir las ideas de avance de su universidad, cosa que las universidades de muchos años no podemos hacer, estamos más limitados a hacer esta construcción. I feel quite lucky that we have Dr. Lewis to be in our team and Northeast University colleagues, because we were, of course, we're lucky enough that we were both educated in the UK for our doctoral study, so we have a quite common view. I think together with some other colleagues, we'll push the internationalization of the school in Northeast University to have more international faculties like professors from here to give lectures. I couldn't understand the Spanish when we give lecture on agriculture, but I think in English, in pure science, they'll be very nice for the students in China. Sí, es una ventaja que en el caso del profesor Liang y todo esto, hemos sido formados en Inglaterra, el profesor Liang en Oxford y el profesor en Cambridge, y trabajando juntos tenemos una visión de internacionalización de esta universidad en China, en este caso con la Universidad de Barranca, y también las autoridades, tengo entendido que han sido formados en el extranjero y tienen una visión más de internacionalización de la universidad peruana. Eso es una ventaja, ¿no? Y el aprender inglés para los estudiantes es muy importante porque le da la posibilidad de internacionalizarse. So I think same for universities in South America, in Asia, South America, Europe. I think nowadays universities really should become more open minded. Like the universities in UK or America, they want to have international students, but they don't want to have international lecturers. And I don't think that's right. Because before I came to Peru, I did not feel that we did so excellent science here.
que por ejemplo en Inglaterra, en otras universidades en el extranjero se acepta bastantes estudiantes, pero no se acepta profesores, ¿no? Pero esto de pasantía de profesores a ambos lados sería una ventaja también esta trabajo de colaboración. We have to decide on whether we use Spanish or English. Van a tener que decidir ustedes si van a continuar usando español para internalizarse o inglés. Personally, we want to use English, but that means you have to put English as a compulsory course in your, I don't know whether you use it or not, but of course you said Chinese. Chinese is only for us to enjoy thoroughly, but for in terms of the scientific communications, maybe English. We probably should push strongly for Spanish because that might be more fair for the whole world. Because Americans seem to be close off. El inglés es muy importante, está recomendado que estudien inglés, muchachos, porque eso es muy importante para que lleguen sus cursos, etcétera, porque con el español solamente no se va a poder avanzar en su capacitación, en nuevos proyectos a futuro que tengan ustedes. Entonces el profesor está indicando que es importante que estudien su inglés, que dominen el inglés. En el caso de China, todos los estudiantes de la universidad tienen un buen nivel de inglés. Cada vez que yo estoy dictando, yo dicto mis cursos en inglés en China y los estudiantes entienden perfectamente el inglés. Camino dentro del campus y todos los estudiantes chinos hablan inglés. Está recomendando también a las autoridades que de forma quizá obligatoria pongan cursos de inglés en la currícula, ¿no? Para que se pueda a ustedes capacitar en inglés, ¿no? Pero según tengo entendido, a los primeros puestos les dan becas para que estudien inglés en su idioma, ¿no? Entonces deben aprovechar esto, ¿no? Of course, all project funding, of course, at this stage, we probably do need funding from like the Burn side, hopefully, but I'm sure once we start this, we can get funding from China side and also from companies. But start with the hope to get funding from the Burn side and to help us to start. Estas son las cifras serían 500,000 soles para estudios de investigación y de entrenamiento. But I think funding, although funding is critical, but I think the funding is not the most important factor. The most important factor is that we have a strong will to work together. Al final el financiamiento no tiene mucho, bueno, es necesario, pero no decisivo, porque una vez que tengamos ya la colaboración, se puede conseguir financiamiento de muchos otros lugares y podemos, ya teniendo una colaboración ya establecida, inclusive en forma colaborativa se pueden hacer inclusive pasantías, y estas son las cifras, y las cifras para comprar equipamiento para la Universidad de Barranca, las cifras para el traslado de estudiantes, de profesores, etc. So, anyway, I think that's quite enough. Thank you for your listening, and this is the summary. I hope this is good there. And so I should thank colleagues at Shanghai Golden University, Northeastern University, and also University of Salford for supporting the research we presented here, and also the funding from the National Medical Science Foundation of China. Estos son agradecimientos a todos los trabajos que hemos realizado hasta el momento. Thank you very much. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, congratulations por los cursos. Tengo una pregunta. Todo este trabajo es a nivel de laboratorio, experimental, ¿verdad? Entonces, pero según lo que he observado, hay datos, hay muchos datos, muchas muestras a nivel
por ejemplo, condiciones que tiene una muestra en cantidad de óxido o de silicio carbono o de magnesio. Entonces, esas condiciones iniciales no se pueden utilizar para hacer un modelo matemático bajo el cual el material o la resistencia tenga la ruptura o el blow-up, ¿no? En un momento determinado, porque puede ser vibración de la barra metálica, tiene un modelo hiperbólico, o un modelo parabólico cuando es de suave variación esa tensión, ese estiramiento, ¿no? Entonces se puede modelar, pues tiene todas las condiciones para hacer un modelo matemático. Yeah, that's actually sorry, I forgot to possess your thing. Actually, that's exactly what we need. Because we are good at doing experiments, but we are not very good at the fundamental analysis of the process. You know, from mathematics, from physics, I think we need to work with you to make the science stronger. Sí, sí, es muy importante la parte de modelación. Nosotros estudiamos la parte experimental microestructural y de propiedades mecánicas, pero la parte de simulaciones, la parte física y matemática sí es muy importante para luego nosotros más adelante poder mejorar o determinar los parámetros de variaciones para mejorar el material. I think going to, in the future, we really should start. Over the last 5-10 years, I have been have a strong wish of doing fundamental understanding. Yeah. Sí, esto para un trabajo de modelación a futuros es genial, pero recordemos que en ese momento es para transferencia de conocimiento, ¿no? La transferencia de conocimiento ya para años adelante se hace ya los estudios más de mejoramiento. It's involve powders, so the mathematics is not simple. But I'm sure there's a way of like simplifying the problem to extract the essence of the science. Como estos materiales en polvo, es más difícil de hacer un modelamiento matemático, pero se podría realizar más adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenas tardes con todos. Mi pregunta sería, en primera instancia no se considera la parte de tiempo, el factor tiempo, sabiendo que quizás cuando uno analiza pues el concreto no se considera el tiempo porque no afecta. En caso del acero pues afectaría, en caso de los metales por el óxido. Entonces, eso sería mi pregunta. That means in terms of the corrosion resistance, the material made, like the steel made from the chips, would have the similar corrosion resistance as the normal steel. So I don't think that it won't be worse. So it may be better, but we don't really know yet. But it certainly won't be worse. Con respecto al tiempo, a las propiedades de corrosión del material, nosotros no creemos que esas propiedades de corrosión sean peores que los materiales de corrosión de los materiales que ya se tienen actualmente o que se fabrican con el método tradicional. No, los aceros y los materiales de construcción mecánicos tradicionales también se corroen, también los demás se oxidan, pero no creemos que estos materiales que tengamos, que se realicen, sean peores que esos materiales. Vamos a tener que usar de lo contrario, si todos los materiales de construcción se corroen rápidamente, lógicamente al instante, al par de años estarían los
edificios estarían cayendo. Digamos, estos materiales que nosotros vamos a desarrollar no creo que tengan peores condiciones que estos materiales. Since we use powder metallurgy to make the steel bar, there is a possibility of making the steel bar with the surface being stainless steel and the core being normal steel. Should I say it again? Because like traditionally, they make the wire by casting an ingot, then do the rolling, the wire extrusion, wire rolling. But with this technology, we start with powder. What we could do is to put like a 2 kind of powder in the compact. On the surface, we put stainless steel powder. Means we put more chromium in it. In the inside, we put powder which is just normal steel. So that means when we get the wire, the surface will be stainless steel and the core will be normal steel, which means we'll have the low cost of normal steel and then we'll have the corrosion resistance of stainless steel. En los materiales, inclusive se puede hacer una capa. Por ejemplo, nosotros partimos, podemos jugar con el material. Como nosotros partimos inicialmente de viruta metálica desechable, nosotros podemos particular con forma de polvo y hacer todo el proceso de un método en estado sólido, hacer una forma particular, una coraza, y luego quizá podamos poner un acero inoxidable, inclusive un bañado de acero inoxidable a ese material. Entonces ya tenemos otra estructura que podría ser más resistente, pero eso tenemos que estudiarlo. ¿Alguna otra pregunta? La voy a hacer en español para practicar. In practical terms, you use material from industry or machine shops or whatever. So normally your raw material will be dirty, will be with oil, water, blah 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 blah. When you use a casting procedure, that method take care of get rid of the dirty stuff. But here you have to take care of that. That's certainly one of the issues that we need to deal with. But that issue becomes less and less an issue because the modern manufacturing in the modern factories, they're very clean. The chips very clean because when they do the machining. They are in China, but not necessarily here. But I think the people probably said because once they build a modern factory using the machining center, they all enclosed, and they use like a vacuum extraction to extract the chips. And we may still have to deal with the coolant, like aerial coolant. So that's something we have to work on. Some coolant is very easy. Yeah. And also we may encourage the machining, like the manufacturer, to use dry machining as much as possible. Because certainly with some materials like cast iron, I went to the factory in China. For cast iron, because it's brittle, it's just dry machining. So the chip is similar as powder. Yeah. So, thanks for your nice presentation. I want to ask you a question. So, which type of machinery or equipment you are used for to see particle distributions in the surface, and which type of machines are used for measure the extensibility or just to check what the strong is material? For particle size analysis, there's like we just buy equipment, buy the instrument. It calls a laser particle size analyzer. For laser size particle size analyzer, basically they pass the particles and got laser beam
and scatter it. You do the laser scattering, and you can measure the size of the particles. Yeah, I think there's basically it's paid like yeah. So I think one of these there's a quite big brand. I cannot not recall. Anyway, there's a few brands of this instrument. We can basically I think maybe spend like $20,000 US, something like that. The reason that we can later on, not in the project, but later on we can bring those equipment here, or any binding equipment here, or yeah, if here want to build up lab for power processing, it would be nice to have an instrument. How much would be the price? I think it's like 200,000 RMB, 200,000 RMB. Yeah, it's like 30,000 US dollars. 200,000 RMB. Yeah, Okay. it's like. Está diciendo sí, que los equipos, existen todos los equipos para hacer todos estos estudios, están en la universidad de China, pero más adelante se podrían comprar, no para este proyecto, más adelante cuando se habla de investigación o para los de ingeniería civil se pueden comprar estos equipos que cuestan alrededor de 100,000 soles, más o menos. Entonces se puede comprar este equipo para cuando tengan los estudiantes, los profesores el conocimiento que se han entrenado en China, luego cuando regresen pueden comprar los equipos y poder hacer los cursos aquí en la universidad. And also for the mechanical testing, tensile testing, not only tensile, called universal testing machine. Instron is a big brand of submarine. The machine from them is not cheap, it's quite expensive, but it's very, very good. Like many of the university labs use this instrument. I think for one Instron, it's in New Zealand, maybe like 200,000 US dollars. Para hacer los estudios tensiles de los materiales hay distintas categorías. Una de los mejores está alrededor de 100,000 o 200,000 dólares. ¿Cuánto es US dólares? 200 US. 100,000 o 200,000 dólares. With this price you can buy, for universal you can do bending, you can do compression, you can do tensile, you can do some fatigue. Con este equipo ustedes pueden estudiar varias propiedades mecánicas a la vez, de elasticidad, de compresión, de fatiga de las muestras. Yeah, so like 200, 300. $200,000 aproximadamente. Pero ese equipo es un buen equipo. I think for civil engineering school it would be worthwhile. But this is expensive brand. I think STM is cheaper, maybe half the price. Esos son los costos más altos, pero hay costos más bajos también. Yeah, there are other brands which are lots of cheaper. I think 30-40% cheaper. 50%, 30%, 40% más barato. Ahí depende si usted quiere comprar más barato. Más adelante. In China, you can use other brand, not Instron. In New Zealand, you use the Instron. En China, por ejemplo, utilizamos los equipos que no son muy caros. Yeah. I suppose I think one of the effects of our working together might be that we have to strengthen the materials side of the civil engineering. But on the other hand, your colleagues here might have asked to strengthen the civil engineering side of the materials. Because the school of material science engineering, we have to link very strongly with applications, because otherwise we're doing research, just doing research. Hay una relación muy grande entre ciencias de los materiales y ingeniería civil, que son excelentes para aplicaciones de estos materiales. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta de los estudiantes. Me gustaría que yo aprenda a los estudiantes, ¿qué me dicen? Muy tímidos son. Bueno, no me pregunta, yo quiero agradecer al ingeniero Chen Yang porque es una magnífica oportunidad para todos los estudiantes y para nosotros los docentes de ingeniería civil.
No, yo creo que particularmente para mi persona ha quedado claro, porque si bien es cierto que también hay estructuras metálicas como estructuras en sí, se utiliza bastante el acero como elemento de refuerzo en las estructuras de concreto, que acá en el Perú son bastantes. Una vez más, infinitas gracias y sería un comentario más que una pregunta. Gracias. Yeah, thank you very much. ¿Algún estudiante por ahí una pregunta? ¿Estudiantes? Si no, ponemos un estudiante al azar para que haga preguntas. A un estudiante al azar. Porque el estudiante quiere pronunciarse ahí. ¿A un estudiante? Ninguno, ya yo voy a micro a cualquiera, ¿ya? A ver, estoy pensativo acá. ¿A una pregunta? Buenas tardes. Por lo que he podido escuchar, yo quisiera saber de forma particular el tiempo de vida del nuevo material que se va a elaborar, o si no es algo certero, un aproximado tiempo de vida que nos pueda durar de una estructura ya, supongamos, hecha. That depends on the environment, because for building materials, they last forever. Metals last forever because they room at room temperature. So if you at room temperature or normal environment temperature, there's no problem of creep. The only thing is about corrosion. So if, like in building industry, they make sure the steel inside the concrete is not corroded. That's the way to make the steel last very much forever. So, after 20 years, 30 years, 40 years, the building might be demolished, but the steel is still in good shape. We would not allow the steel to corrode inside the building, because if that happened, there would be a problem. Esto va a depender del ambiente que va a estar. Si ya está en construcción, entonces ya se evita la corrosión. Cuando el material, cuando estos aceros, estos metales ya están formando parte de un edificio en forma de construcción, ya hay un recubrimiento que está previniendo de la corrosión ambiental. Entonces, estos materiales que están formando parte viendo todas las propiedades mecánicas, que se ha estudiado todas las propiedades mecánicas, de tensión, de utilidad, etcétera, del material, las propiedades microestructurales, etcétera, comparando con el material los materiales ya existentes. Entonces, si todos los parámetros calzan igual, pues, lógicamente y va a estar, se evita, son parte de la estructura, entonces se evita la corrosión, porque no están en contacto con el medio ambiente directamente. Entonces, duran 30 años, 40 años, 50 años, el edificio se demuele, pero todavía siguen los materiales adentro, ¿no? Igual que cualquier edificio actual. There are two ways of making sure the steel will not be corroded. One way is to make sure the cement, the ceramics material will not be very acidic. It will not corrode the steel. That's one way. Another way of protecting the steel is to cover the steel rebar, with a plastic cover. I saw that in China as well. They the long steel bar with rebar, like for making bridges, highways, because they need the rebar like this diameter very thick. They cover, because I'm not a polymer